Cuando San Antonio Abad llegó a Barcelona, se dice que estaba Dios haciendo a través de él muchos prodigios. Muchas personas se estaban sanando y estaban felices de recibir a un santo como lo fue él. Pero también se apareció el demonio en forma de monje y en otra parte de Barcelona empezó a curar a los enfermos. Pero se dice que era como una ilusión, era como una mentira, era simplemente para que las personas no se acercaran a San Antonio, sino que se acercaran a este supuesto monje, que la forma de predicar era simplemente que Dios es amor y jamás hablaba de arrepentirse del pecado y jamás hablaba de conversión. Y eso la gente también se lo encontraba un poco extraño. Cuando San Antonio lo supo, alabó y glorificó a Dios porque entendía que había otro monje que estaba curando en su nombre, pero resulta que cuando se le acerca San Antonio al supuesto monje, le dice: yo soy hombre mortal como tú, a quien Dios ha comunicado este magnífico don de gracia, de curar todas las enfermedades. En diciendo estas palabras vinieron muchos demonios en forma de hombres y mujeres que se decían enfermos, aquejados de diferentes cosas, y se presentaban ante él, y él veía cómo el supuesto monje curaba a estas personas. Fue allí donde San Antonio empezó a orar y dijo: mi Dios seas para siempre lo va alabado y engrandecido por las criaturas, por tus beneficios, porque tú eres el que sana. Entonces, para manifestar su nombre, hizo esta oración. Dice que se le apareció San Miguel y le dijo: oh Antonio Lumbrera del desierto, no te quieras turbar, vine a confortarte y animarte. Pero este hombre no le pertenece a Dios. Este es un demonio que viene simplemente a estorbar los prodigios de Jesucristo. Entonces San Antonio, escuchando estas palabras, fue donde él y le dijo: toca mi cabeza, pero el demonio no se atrevió. Y dijo el santo: en verdad es que he conocido que tú eres el diablo. Y diciendo eso, dijo: te conjuro por la virtud de mi Dios Jesucristo, que no te muevas ni te transformes de la figura que estás, sino que transformes lo que eres realmente. Entonces dice que de su aliento salió fuego y al instante de su cuerpo le salieron cuernos, le salió una cola, se puso totalmente negro, como era su verdadera forma, y empezó a dar grandes voces, a gritar que lo estaban molestando. Y San Antonio decía: por la virtud de mi Dios, Señor Jesucristo, no puedes volver a engañar a nadie más en este pueblo. Y no te irás con los verdaderos, contra los verdaderos hijos de Dios. Se esforzaban los demonios, se hacían cuanto podía para maltratar al santo, y no pudieron. En medio del conflicto, entonces, el arcángel San Miguel regresa y dice: oh Antonio, lleno de gracias, ten siempre la confianza en Dios, porque Jesucristo vendrá muy pronto por ti y te confortará. Entonces el arcángel le dio una espada. Oh Antonio, sin mancilla, toma la espada de fuego, porque Dios te ha dado el fuego para devorar y confundir a tus enemigos, así no les debes temer. Apenas hubo recibido esa espada y todos huyeron diciendo: este es un demonio, le han salido cuernos, le ha salido cola, oh engañoso ermitaño, mire el daño que has hecho. Entonces el demonio le dijo: yo te había dejado en Egipto y tú viniste acá para desbaratarnos y atormentarnos. Si volvemos a Egipto, hallaremos a tus discípulos, que son tan falsos como tú, y nos atormentarán. ¿A dónde iremos? Y entonces uno de los demonios le dijo: regresemos a África.
Y se sabe lo que ha pasado en África durante cientos de años, la miseria que se vive en África, la brujería de África, como ellos le han servido a los demonios de generación en generación, como aquí se luchó en contra de las religiones falsas y se luchó en contra de los demonios y la brujería durante cientos de años, y la batalla, al parecer, parece que ha menguado bastante. Se entiende muy bien que ahora existen muchos falsos profetas. Se entiende muy bien que ya no se habla de conversión, que no se habla de pecado y que tampoco hay prodigios, porque es una clase de muerte espiritual que ha venido recibiendo Europa que es reversible. Claro que sí, porque el Señor en su gran bondad, mientras nosotros estemos en la tierra y tenemos aliento, Dios a través de nosotros puede hacer muchas cosas. Pero de esta anécdota vamos a tomar varias partes, comenzando porque el Señor envía a San Antonio desde Egipto a España, porque el Señor siempre le decía a San Antonio dónde tenía que ir y dónde tenía que hacer. De hecho, yo leyendo la vida de San Antonio Abad, se dice que desde que él empezó con este camino de instruir a los demás monjes, fueron muchos los monasterios que fundaron en diferentes sitios, porque había un ángel que se le aparecía a San Antonio y le dijo, ve a tal sitio y funda un monasterio. Haz tal cosa, habla con tal persona. Él tenía una guía personalizada, aclarando que los ángeles no es que usted los va a invocar, tiene que ser por voluntad de Dios que el Señor permita que su ángel le pueda guiar y llegar hasta donde usted pueda ir. No se pongan ustedes a invocar los ángeles estilo nueva era, donde ellos no tienen nada que ver con Jesucristo, sino que más bien utilizan a los ángeles, entre comillas, que son espíritus inmundos, para utilizarlo para sus fines egoístas. Estamos hablando de que por voluntad de Dios, él no se pasaba invocando ángeles, sino que se pasaba orándole a Jesucristo, y Jesucristo permitía que los ángeles se le acercaran a instruirlo lo que tenía que hacer. Y en este caso, cuando llega a Barcelona, en su gran humildad, él dijo, oh, qué bien que hay otro monje que está sanando también. Y San Miguel Arcángel se le aparece y le dice, no, es que no es un monje, es un demonio, para que las personas que se acercan donde él realmente no es una curación real, porque la sanación y la curación no es lo mismo, y de hecho se sabe que cuando son los espíritus inmundos que curan a las personas, ellos se van a enfermar de otras cosas. Me explico. Yo supe de un caso, por ejemplo, de un brujo que decían que él sabía mucho y que sanaba mucho, y todas las personas que se pasaban por ahí, después de ser curados de su enfermedad, o se volvían prostitutas, o se volvían alcohólicos, o se volvían ladrones, o quedaban en la quiebra, o se les destruía la familia, porque el diablo no da nada de gratis. Sin embargo, la misma gente estaba viendo algo extraño de que este supuesto monje ermitaño, que era un demonio, decía, no, yo lo oscuro, yo vengo en nombre de Dios. El nombre de Dios, mis hermanos, tengan mucho cuidado con la palabra Dios y bendición, porque efectivamente hay personas que al demonio lo tienen como su Dios y a las oraciones satánicas le dicen bendiciones, por lo cual nos confunden y nos engañan muchas veces pensando que el ver la palabra Dios y bendición es totalmente bueno, y que por eso yo tengo que leer o seguir estas cosas, y siempre y cuando usted entienda que es en el nombre de Jesús que se hace, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es legítimo. Pero cuando usted ve que están utilizando la palabra energía, la palabra universo, la palabra vibra, la palabra, vamos a decir, de agradecer sin mencionar a Dios, es ilegítimo, porque quiere decir que están usurpando en el nombre de Dios o están utilizando palabras para confundir. Entonces el demonio sí podía decir, no, yo vengo en nombre de Dios, pero ¿de cuál Dios? Porque a los ídolos también le llamaban dioses. Y esa es la parte que tenemos que pedirle al Espíritu Santo de discernimiento. Una vez que él se le acerca al monje, ve que hay algo extraño en esto y le dice, bueno, como el arcángel Miguel se le aparece y le dijo, ve a rectificar que ese hombre no es de Dios, y le dice, tócame la cabeza. Claro que el demonio no le iba a tocar la cabeza a San Antonio Abad, y obviamente que él empezó a reprenderlo y volvió su propia forma. Habíamos aclarado en este canal que el diablo realmente sí tiene cacho, sí tiene cola, sí es rojo, sí tiene pelos, porque
es una representación de los dioses de Roma. Había un dios que tenía un tridente, había otro dios que tenía cuerno, había otro dios que tenía pezuña, había otro dios que era roto. La conjunción de todo esto, ellos comenzaron a representarlo así. Y obviamente hay personas que dicen que han visto a el maligno de esta manera. ¿Y por qué es así? Porque también es representado el maligno como un macho cabrío, porque Jesucristo es el manso cordero y en represalia o en contra está el macho cabrío, que es agresivo y que es manipulador. ¿Qué pasa con esto? Que mostrando su verdadera forma, ahí ya empieza la batalla donde vuelve San Miguel Arcángel y dice: toma esta espada de fuego. Es una forma de simbolizar, es la oración más bien, en la cual él se enfoca en orar específicamente por la liberación de este pueblo, por la liberación de las personas, para que los demonios se vayan y no sigan haciendo daño, y enfrentándolo de una manera enérgica, obviamente sin miedo, pero contando con el apoyo de Dios y de los ángeles, porque sin Dios no se puede hacer absolutamente nada. Porque al final ellos dicen: nos fuimos de Egipto y vinimos a España para huir de ustedes, y aquí ustedes vienen. Eso también representa una manera de batalla espiritual, donde Dios dice: bueno, ya ustedes alejaron a los demonios de Egipto, ahora vayan a otro sitio donde están molestando, y de ahí se dice que fueron en África y se quedaron en África. Egipto es un país mayormente musulmán. Ustedes saben que lamentablemente el cristianismo en el Medio Oriente, el Lejano Oriente, disminuyó bastante con el tiempo. Pasaron varias cosas en las cuales lamentablemente otras culturas se apropiaron de eso, pero Jesucristo sigue, como les decía, cambiando las personas cuando nosotros le pedimos en su gran amor, en su gran bondad, perdón, rescatar estas almas. Oremos por las vocaciones y pidámosle al Señor tener sacerdotes santos, que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.